a todos. Estamos acá un domingo más para charlar sobre el teatro, ¿no? Entonces la lectura que se les ha dado ha sido un poquito pesadita, un poquito larga quizá, no muy larga, ¿no? Pero creo que es el resumen de un modo de pensar en un tiempo muy específico, ¿ya? O sea, antes de empezar la sesión, es importante entender eso, ¿no? O sea, cuando uno lee a Grotowski en, en ese libro del 86, del 68, uno tiene que pensar en dos cosas primero, ¿no? Lo primero es que es 1968, ¿ya? Es la post-Segunda Guerra Mundial en Polonia, uno de los países más golpeados por la Segunda Guerra Mundial, al punto que se mueven las fronteras del país 100 kilómetros hacia el este, ¿no? Eso se habla en la famosa reunión de Balta, ¿no? En realidad, las tres potencias querían desaparecer Polonia, ¿no? Pero ya con la recién creada ONU se mantiene la identidad nacional polaca y, bueno, todo Grotowski vive todo ese periodo, ¿no? También lo ve Tadeusz Kantor, ¿no? Y vamos a hablar hoy día de ambos, de cómo ambos conceptualizan la actuación. Y el otro factor que hay que entender al leer a Grotowski es aparte de su época temporal, es la edad de Grotowski en ese momento, ¿no? Estamos hablando de una persona de 30 y tantos años. Y estamos hablando también de la propia realidad polaca, ¿no? También vamos a hablar de lo que pasaba en Polonia en ese momento. Eh, y va a ser bien interesante, ¿no? Pero no nos vamos a detenernos un buen rato en Grotowski porque hay mucho que conversar sobre él, como había mucho que conversar sobre Stanislavski. Eh, También es quizá de los directores que más conozco, no solo a nivel teórico, sino en praxis, porque he tenido la suerte y tengo solo un riñón por eso, y pude estar con el World Center en Lima, ¿no? Cuando estuvieron acá, tuve que vender un riñón para estar en esa residencia, que costó un dineral. Bueno, eso chicos, todavía no quiero que comenten sobre la lectura, ya estuvimos hablando un poquito con Franco, eh, porque quiero que lo guardemos para el momento de Grotowski, ¿ya? Y a partir de ahí empezar a discutir sobre qué es lo que ve Grotowski en el actor, qué es lo que busca, ¿ya? Entonces, como es de costumbre, voy a comenzar por compartirles mi pantalla y por esto, ¿no? Un poquito seguir abordando eh, después de Stanislavski y simultáneamente Stanislavski qué pasaba en el mundo de los métodos de actuación, ¿ya? Entonces, para ello vamos a recordar, ¿no? Recordemos que en Roma, digo en Grecia, el teatro es netamente ritual, entonces el actor es un vehículo de comunicación, es una mediación entre los dioses y la realidad en ceremonias dionisíacas, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí viene una pregunta que no la abordamos la anterior clase, que es muy típica al momento de hablar de la actuación en la época griega, ¿no? ¿El actor griego es apolíneo o dionisiaco? Entendiendo a Apolinio como Apolo, ¿no? El dios sol. Entonces, como un ser de luz, o dionisiaco como un ser más de sombra, ¿no? No de oscuridad, ni de ni de muerte, ni de odio, ¿no? Es dionisiaco. A ver, vamos a partir por ello, ¿ya? A ver, Sarik, por entrar última, para ti, el actor es apolíneo o dionisiaco. Daniel, Hola, hola. Sarik. Hola, Sarik, te escuchamos. Hola, perdón chicos. Esto se le pregunté, Te, te, teniendo te, problemas de se, conexión.
Ya, Estoy volviendo a entrar ahorita. ya. Te pregunto si es que, en tu opinión, el actor es apolíneo o dionisíaco. Apolíneo como, o sea, como un Mm, ser de mm, luz o dionisíaco como un ser de sombra. mm. Creo que es un ser de luz, porque, o bueno, podría ser una mezcla, porque el actor transmite, puede ser energía positiva o negativa. Entonces, creo que sería un mixto de ambos. Ya. Miguel, ¿tú qué crees? Yo creo que Apolíneo. Ya. Yuli, ¿tú qué crees? Yo considero que, disculpa, buenas noches, buenas tardes, chicos, soy la Daniel. ¿Qué tal? Este, Idealmente debería de ser un ser de luz, pero considero que depende de la formación que ha tenido, puede llegar a ser un ser de oscuridad, un Ya, ser, bueno, de oscuridad. ya, muy bien. Eduardo, ¿tú qué crees? Yo creo que puede ser tanto apolíneo como dionisiaco, porque, bueno, como dices, ¿no? Luz, oscuridad son complementarios. Muy bien. Franco. Mm, Bueno, partiendo de que esa dicotomía puede ser entendida como caos y orden, este, yo pienso que el actor es apolíneo, o pienso que el actor de teatro griego era apolineo, porque destacaba mucha perfección, y como lo apolíneo era lo característico de los dioses, pienso que se trataba de rescatar eso. Muy bien. Anthony, solo faltas tú. La pregunta es sobre el actor griego, ¿verdad? Sí, Dionisiaco. tal cual. Muy bien. El actor griego es dionisíaco. Y el actor en general, hasta el día de hoy, es dionisíaco. Recuerda que el, este, el teatro, el ditirambo, son ceremonias al dios Baco, justamente, ¿no? Y no es que como que el dios Baco es como te lo pinta Disney o te lo han pintado incluso tus profesores en el colegio, ¿no? Baco es la celebración de la vida, ¿no? Del hecho de estar vivo. Y las ceremonias dionisíacas iban en ese sentido, ¿no? Por eso te decía, es Apolinio Dionisíaco, no estamos hablando de que sea de Lares o que sea hijo de Kratos, ¿ya? ¿No? O algo por el estilo, ¿no? Son más bien son solamente cualidades de luz y sombra, y efectivamente el trabajo del actor es un trabajo de sombra. El resultado del trabajo del actor es luminoso, ¿no? De ahí hemos visto que pasábamos a la época romana, en el cual pierde esta categoría sagrada, ritual, el teatro, y se vuelve un mero entretenimiento. De ahí viene la época de la Edad Media, en el cual básicamente el teatro es prohibido. Aún así, a través de los comediantes itinerantes se mantiene vivo el teatro, los autos sacramentales posteriormente, ¿no? Luego llegamos al Renacimiento, básicamente a Shakespeare, y este estilo de actuación bien interesante. Yo les había recomendado leer eh, un fragmento, no me acuerdo en qué acto está, no sé si es en el tercero o el cuarto, en el cual básicamente Shakespeare en la voz de Hamlet describe lo que debe ser el buen teatro, ¿no? Luego, bueno, básicamente estamos hablando de técnica vocal, en algunos casos exageración, en algunos casos melodrama, y en el romanticismo sí el exceso, ¿no? Ay, sí, el exceso de sentimiento, el melodrama, ¿no? Y de esta reacción al melodrama, al exceso de sentimentalismo, no sentimiento, venía Stanislavski como una ola renovadora
y creadora de la técnica actoral, sistematizada, organizada y madre de las técnicas actuales, ¿no? Bueno, por el medio está Diderot también y su noción de teatro que hoy día vamos a repasar, porque lo que decía Diderot también muy cercanamente lo va a decir Brecht, ¿no? Entonces habíamos visto de que Stanislavski tiene varias etapas, ¿no? Pero en su caso no se habla de etapas, como hoy día sí vamos a hablar de Grotowski, ¿no? Sino que es como un desarrollo de una técnica, ¿no? Y hemos hablado de la memoria emotiva, hemos hablado de las acciones psicofísicas, hemos hablado del análisis activo y cosas por el estilo, y estuvo chévere, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué pasaba en simultáneo con él en una onda no naturalista, ¿ya? Y acá arrancamos. El realismo se convirtió en la norma de preparación actoral, y espérate, ya no leo porque acá estamos, ya, de la mano del sistema Stanislavski, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero, contemporáneo al auge del realismo nace una vanguardia. O sea, no estamos hablando de siglos después, como en el caso del salto del melodrama al realismo, que hay 100 años, ¿no? En realidad 200, porque Stanislavski es de fines del siglo XX, ¿no? 150, 160 años, ¿no? Para ser más precisos. No hay un salto cuántico, es simultáneo. ¿Y quién es el que encabeza esta vanguardia? Es Sir Edward Gordon Craig, ¿ya? Hijo de una pareja de actores muy, muy conocida. Yo no te voy a decir para invitarte a googlearlos, pero él es hijo de uno de los mejores actores de la época, entonces carga con esa cruz, entre comillas, ¿no? Es inglés, toda la onda inglesa también, y es un ser humano nacido y criado entre bambalinas, ¿no? Como sus padres se dedicaban al oficio, él conocía el teatro mejor que nadie, ¿ya? Entonces, su reacción, acá hay un error, es 1897, ya, no es 1987, no, es 1897, ahí se ve mi dislexia, ¿ya? Entonces, su reacción ante lo que hacían los franceses en este momento, lo que hacían los alemanes con los Meiningen, es prácticamente de horror, ¿no? Él viene de una escuela en la cual la teatralidad lo es todo. Él tiene a Shakespeare en su mochila, entonces lo carga. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un inglés de tablas pensar en que la teatralidad debe ser desterrada de los escenarios en pro del naturalismo o el realismo? Ya entiendas el realismo como lo que ya entiendes, o sea, representación de la realidad, y naturalismo como la exacerbación de la realidad en una pieza artística, ¿ya? Entonces, él tiene una óptica totalmente diferente. Él quiere teatralidad en el teatro, ¿ya? Y esto sucede en simultáneo con Stanislavski, ¿ya? Obviamente él llega a ver al Teatro de Arte de Moscú y y incluso llega a trabajar ahí. Ahí vamos a hablar al final, ¿no? Pero no nos interesa mucho la historia del teatro desde la perspectiva de Craig. Lo que nos interesa es el método de interpretación actoral. Entonces, para Craig, el teatro es un aparato gigante, ¿ya? En el cual, del mismo modo que el pintor o el músico compositor puede plasmar su creatividad individual, el director de escena debe poder hacer lo mismo. Entonces, el teatro de Craig es de Sir Edward Gordon Craig. No es replicable, no es sistemático, no le interesa dejar un legado como Stanislavski, sino que es la representación de él en el escenario, su visión. Entonces, ¿qué nace con esto? A nivel de historia del teatro nace el teatro de director, ¿no? Que hasta ahora usamos, ¿no? No es teatro de compañía, no es teatro de grupo, estamos muy lejos del teatro de grupo, estamos como
¿cuánto? Unos 70 años antes del teatro de grupo. Entonces, esta mamá, lo siento. Entonces, es un teatro de director, ¿ya? Entonces, como la idea de Craig es ser como el pintor que pinta en el espacio, quédate con eso, el actor se vuelve en un problema, porque el actor tiene la terrible cualidad de tener voluntad. Entonces, al tener voluntad, no le hace caso. Entonces él dice, ¿no? Yo necesito actores que sean como super marionetas. Ahí lo ves, ¿no? Necesito un actor que sea como una super marioneta, que sea capaz de engranar en esta maquinaria, quédate con eso también, que es la obra teatral, es una maquinaria, ¿ya? Entonces, no puedo tener yo un engranaje que sea libre, pues, porque me malogra la composición, ¿ya? Entonces, teatro de director, ahí lo dice, super marioneta, ¿ya? Entonces, él soñaba con un teatro de super marionetas. Entonces, en este caso, el actor que para Stanislavski al mismo tiempo, en la misma época, era un creador, para Craig es un ejecutante, no es un intérprete tampoco, ¿ya? Porque un intérprete es el que coge lo que le dicen, lo interpreta y lo entrega, ¿no es cierto? No, a Craig no le interesa que interpretes nada, ¿ya? Quiere que tú seas un ejecutante de lo que él te dice, una marioneta gigante, ¿ya? Entonces, recuerda que en esta época el cambio de los tiempos es grande, ¿no? Ahora ya no percibimos mucho los cambios, pero en esta época los cambios se percibían mucho. Aparece la luz eléctrica, por ejemplo, y aparece la primera y la segunda revolución industrial en la época de vida de Craig. Entonces, hay una mirada hacia la ciencia, eso sí lo trae del realismo Craig, y hay una óptica totalmente diferente de la práctica escénica, que Stanislavski se salta, ¿no? Stanislavski se queda con la mirada a la realidad y el hombre mirando desde los ojos de la ciencia, ¿no? Pero no va a intentar representar la ciencia en el escenario. Craig sí, ¿ya? Entonces, el impacto de este señor a nivel técnico escénico es casi nulo, ¿no? Pero para que veas que eso sucedía, actor como ejecutante, ¿ya? Pero el aporte de este señor a la historia del teatro es brutal, ¿ya? Y te voy a mostrar algo. Mira, entonces, super marioneta, el teatro director, la ruptura con las formas realistas, y tienes esta maravilla, mira, lo voy a minimizar. Esto es una escena de Hamlet, ¿ya? Entonces, yo te decía, para ir adelantando temas también cuando hablemos de espacio escénico, en el siglo XVIII, el espacio escénico era el teatro frontal o arena o tipo romano, semicircular en herradura, o sea, y la escenografía eran telones de fondo, ¿no? De ahí yo les he mostrado en la anterior sesión que los Meiningen vienen a cambiar eso, empiezan a hacer diseños 3D. Antonín viene a evocar realidad también. Y Craig viene a subjetivar aquello que sucede en el espacio. Entonces el espacio ya no es un lugar de representación, sino de presentación, ¿ya? Entonces mira esto, ya ves practicables, ves escenas conceptuales, no estás viendo realidad. ¿Dónde es esto? Es en el teatro del Arte de Moscú. Y por ahí está Stanislavski y toda su compañía, ¿ya? Eso también te va a hablar de quién era Stanislavski de verdad, ¿no? Stanislavski no es esta persona retrógrada, dogmática, es todo lo contrario, es muy abierto, muy consciente de las limitaciones de su trabajo, ¿no? Entonces va a Inglaterra, ve este teatro maravilloso
Ojo, Craig básicamente se dedica a dirigir óperas. Muy parecido a Bob Wilson, ¿ya? Bob Wilson se dedica mucho a dirigir óperas casi nuevas de teatro, ¿ya? Y la única obra de teatro que dirige es Hamlet en el Teatro de Arte de Moscú, con Stanislavski como Hamlet, ¿ya? Y como ves ahí, ves figuras verticales, practicables. Entonces, hay una anécdota que dice que cuando Craig estaba pues preparando Hamlet en Rusia, entonces, lo que hacía Craig es que iba a una época, regresaba a Inglaterra, iba, entonces fue un montaje que casi no se realiza, pero sí se realizó, ¿ya? Y él quería, para la escena del bosque, quería árboles de verdad en el escenario, ¿no? Y dice que la gente del Teatro de Arte de Moscú le decían, pero señor Craig, eso es imposible, ¿no? Porque después vamos a tener que mover todo esto en menos de 3 minutos y y no sea poder porque los árboles pesan una barbaridad, pues. Y dice que Craig se empecinaba, ¿no? Pero ah, lograron hacer algo parecido, ¿no? 3D, ¿ya? 3D. Y subjetivado, no realista. Entonces, eso sucedía también con Stanislavski, ¿ya? Es un feliz encuentro de dos genios. ¿Alguna duda o pregunta sobre Craig? ¿Alguien? ¿Están vivos? A mí me surge una duda. Em, bueno, si quería un actor ejecutante que replique lo que estaba en su cabeza, yo pienso que hay una forma en la que él decide si lo que quiere es correcto o no, ¿no? Lo que es igualitario a su visión. Para eso, para que, digamos, el actor se adecue a eso, él necesitaría una compañía que esté mucho tiempo practicando con él o había una técnica donde él, no sé, hacía similar su forma de pensar. Eh, Esa es una buena pregunta, ¿ya? Y acá viene la diferencia de Stanislavski y Grotowski con todos los demás, ¿ya? Bueno, Barba después también es parecido, ¿no? Gordon Craig es un director, no es un resiguió. Un resiguió es un maestro de actuación, ¿ya? O sea, él no era Stanislavski, pues Stanislavski sí le preocupaba enseñarte a actuar, desarrollar una técnica. Craig no, Craig era un director. Entonces, eh, claro, la organización eh, del teatro en el que él trabajaba es más cercano al de la compañía, ¿no? Entonces trabajaba con los que había, ¿ya? Entonces sí, yo creo que con toda certeza ha tenido trabajo continuo con alguien y con toda certeza algunos actores se han acercado mucho a lo que él quería, ¿no? Pero es que es muy complicado que un actor repita exactamente lo mismo todas las funciones. Siempre va a haber un leve cambio, ¿no? Y recuérdense que estos son los antepasados del teatro de imagen. Mire esta preciosidad, ¿ya? Entonces, que alguien se levante un poquito más la cabeza, ya, para Craig está mal. Entonces, es todo un asunto, ¿no? Entonces, ojo con lo que te he dicho de Craig, ¿no? Te he dicho, presta atención a dos conceptos, ¿ya? Porque eso se va a repetir después, ¿ya? ¿Alguien más sobre Craig? ¿Hay más? Bueno, le damos. Luego, tenemos que hacer un paréntesis, ¿ya? Eh, Vamos a hablar de Artaud, pero recuerda que Artaud no es, no genera, no hace una aportación a un método de actuación. Craig, por otro lado, a pesar de ser un director, introduce al mundo del teatro la idea de el actor como una super marioneta. Entonces, sí hay una aportación al mundo de la actuación y una aportación práctica, porque Craig llega a hacer, o sea, monta un montón de obras, ¿no? Bueno, de óperas, y hace Hamlet con Stanislavski, ¿no? Pero este señor no, ¿ya? Bueno, en realidad sí llega a poner un par de obras, ¿ya? Y hay una anécdota que te voy a contar ahí bien chévere, ¿ya?
Entonces, mira lo que dice. Dice, el teatro es igual a los sueños, sanguinario e inhumano. ¿Ya? Entonces, este señor aparece en la década de los 30 más o menos, con una idea de teatro tan novedosa que es considerada escandalosa, ¿no? A este conglomerado, una idea, no, varias ideas, ¿no? Y ese conglomerado de ideas, se le va a llamar el teatro de la crueldad, ¿no? Todo esto depositado en un conjunto de ensayos que se publicó bajo el nombre del Teatro y su doble, ¿no? Y cada vez que hablo de Artaud siempre lanzo la siguiente pregunta. Y no es para que la respondas ahora, sino para que te la lleves. ¿Cuál es el doble del teatro? ¿Por qué el teatro y su doble? ¿Cuál es el doble del teatro? ¿Ya? Te lo dejo ahí, picando. Entonces, Artaud reacciona no al teatro, no a Stanislavski, ¿ya? No reacciona a Craig, reacciona al teatro francés de su época, ¿ya? Gobernado por el naturalismo, sí, por el teatro libre de Antony, sí, ¿ya? Pero sobre todo un teatro de compañía y un teatro de repertorio. Entonces él se da cuenta de que ese teatro es intrascendente, es lo que después Peter Brook va a llamar teatro mortal, ¿ya? Entonces él tiene un encuentro con el teatro balinés, ¿ya? El teatro balinés es todo un asunto, bien interesante, ahí te invito a googlear, a buscar en YouTube videos de teatro balinés para que veas qué es lo que ve Artaud, ¿no? Y no es que Artaud lo estudia, ¿no? O sea, no es que él se pone, uy, no, me voy a ir a Bali, voy a ir a a ver cómo es esto, ¿no? No, simplemente tiene la oportunidad de ver una función, cala profundamente en él y él se genera preguntas. Y obviamente responde a ello. Y responde de una manera muy poco usual, ¿ya? Entonces, para él, el teatro ha sido prácticamente minimizado, casi desaparecido en la cultura francesa contemporánea a él. Está prácticamente relegado a la existencia previa de un texto dramático. Entonces, el primero en decir no más texto dramático en la historia del teatro occidental es Antonin Artaud, ¿ya? Y él va a venir con una noción de teatro muy diferente, y la noción de crueldad, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esta noción de crueldad? No es una crueldad en el sentido de que tú vas a mostrar en el escenario actos crueles, como hemos visto en los videos de la Società Raffaello Sanzio bajo la dirección de Romeo Castellucci, ¿no? Sino es una violencia diferente. Es una violencia que lo que busca es mostrar el lado oscuro del ser humano. Y ponte a pensar, ¿ya? Mira la dramaturgia francesa, mira a Racine, mira a Corneille, ¿ya? Mira a Zola en ese momento, ¿ya? Mira a Émile Zola. Émile Zola es muy, muy importante para el realismo y para Antonin, ¿ya? Pese a que no escribe mucho teatro, Émile Zola escribe un ensayo sobre el teatro realista, que iba a abrir el campo a Ibsen, a Chekhov, a Strindberg, básicamente, ¿ya? Y que va a ir en contra de Racine, Corneille y toda la mancha esa, ¿no? Y Lope, no Lope que estoy hablando, y Víctor Hugo. Entonces, lo que sucede en el teatro, esa dramaturgia de Racine, Corneille, con la influencia de Zola, de Hugo, son historias heroicas, son historias de luz, apolíneas, ¿ya? Pero el teatro no es apolíneo, es dionisiaco. Entonces, ¿qué pasa si tú diriges la mirada
del espectador, no hacia Fedra, que es un personaje brutal, muy característico del teatro francés, sino algo oscuro. ¿Qué pasa si le pides al actor no buscar la luz, sino vivir en la oscuridad? ¿Qué le pasa si le pides al actor ser cruel? No en el sentido de la violencia, sino de una crueldad espiritual. ¿Ya? Y de ahí van a ser el teatro de Artaud. Ese es el teatro de la crueldad. ¿Ya? Entonces, acá está, ¿no? Teatro de la crueldad, independencia del teatro en relación al texto, el regreso a la ritualidad. Lo que ve Artaud en Bali es el teatro como era en la época griega. Es un acto ritual, ¿ya? Entonces él dice, ese es el auténtico teatro. Entonces, ponte en su cabeza. Encima este señor es esquizofrénico, ¿no? Uy, es ritual. Uf, y con esa idea, y huyendo un poco de los sanatorios, de como era esquizofrénico, lo paran metiendo pues en sanatorios, le hacían electroshock y todas esas cosas horrendas que le hacían a los enfermos mentales, ¿no? Y acaba en México, y acaba conviviendo con náhuatls, con mayas, más con náhuatls, ¿no? Y le cuentan cómo era esta idea de por qué se hacía el sacrificio humano, por ejemplo, ¿no? Y hace viajes con pulque, con otros psicotrópicos de la zona. Y entonces él ve que el teatro es eso, no que te drogues con psicotrópicos, ¿no? Sino de que esa noción de sacrificio es teatro. Esa crueldad del sacrificio es teatro. Ojo, no es un sacrificio de que te vas a cortar, te vas a lacerar, vas a entregar tu vida en el escenario. Aunque eso en otro sentido sí puede ser, ¿no? Si no, es más bien es ese acto de sacrificio, como el de un monje monástico, que sacrifica su alma, como una monja de clausura, que sacrifica su vida, sus relaciones sociales, entrega casi toda su dimensión de sus dimensiones de ser en pro de la salvación de la humanidad, en sus rezos. Esa es la labor del actor para Artaud. Y ese es el teatro que él busca. Un teatro ritualista, un teatro ritual. ¿Ya? Ojo, y reitero, cuando hablamos de teatro ritual, no estamos hablando de lo que ahora se entiende en Occidente como teatro ritual, que es algo que en la academia lo han debatido mucho y los grandes directores lo debaten mucho también, ¿no? Estamos hablando de procesos rituales para llegar a un resultado artístico. El teatro no puede ser un ritual, ¿ya? No puede, simple y sencillamente no. ¿Por qué? Porque un ritual requiere participantes. O sea, tú vas y participas, mientras que en el teatro el espectador es pasivo. ¿Ya? Entonces, no va a participar, va a espectar. ¿Ya? Entonces, ese es el señor Artaud, ¿no? Entonces, Artaud suscribe el manifiesto surrealista de Breton, pero pasa algo interesante, ¿no? Breton se vuelve socialista, y entonces todos los comunistas, no socialistas, toda la mancha de surrealistas se vuelven comunistas. Entonces ahí es donde Artaud dijo, no, eso no es para mí. Yo estoy buscando arte, no política. ¿Ya? A pesar de que están muy, muy, muy vinculadas, ¿no? Entonces él se aparta, bueno, no se aparta, sino que es expulsado por Breton. Más que imagínate, ¿no? No era la persona más amable, no era la persona más lúcida. Bueno, lúcido era. Y lo expulsan, pues, ¿no? Me imagino que una de las reuniones los mandó a la shed a todos y lo votan, ¿no? En menos de un minuto se va a acabar la reunión, crea otra y vuelven a entrar, porfa, ¿ya? Entonces, él abre su compañía de teatro que se llamaba Alfred Hierry. Tarea, ¿quién será Alfred Hierry?
Solamente te digo que está vinculado con una obra que se llama Ubu Rey, ¿ya? Entonces él dice, bueno, estrena una obra, pero resulta que en la primera función va Bretón y toda su mancha, y en medio de la presentación se para Bretón y dice, esta es una obra burguesa, que busca mantener los esquemas sociales, es necesario, y se manda todo su rollo y básicamente sabotea la presentación de Artaud. Y tal es. Mucha, me acabo de percatar que no grabé la anterior parte y estaba tan chévere la conversa sobre el break. Ya bueno, así pasa cuando sucede. Ya, nos falta solo Anthony y Eduardo. Ya. Arrancamos, porque el tiempo nos está jugando una mala pasada. Entonces yo les comentaba que para comprender, una de las últimas cosas que yo comprendí para comprender a Grotowski era que una de sus grandes influencias es la religión católica. Recordemos que Polonia es territorio cristiano ortodoxo, ¿no? Entonces la formación de Grotowski en la escuela era extremadamente religiosa, y él narra en un documental que está por ahí dando vueltas por el YouTube, cómo era esta situación, ¿no? Y él narra que tras la guerra, él, sin saber si su padre seguía vivo, si había sido asesinado, él, su hermano o hermana, no recuerdo, y su mamá llegan a un pueblito campestre muy, muy, muy pequeño de Polonia, y él estaba en un momento muy profundo de depresión, de incertidumbre, un niño posguerra, un niño joven posguerra. Y que encuentra una vía de escape en la lectura. Y como vivía en un país altamente ortodoxo, leía la Biblia. Entonces, cuando tú ves las entrevistas que se le hace a Grotowski, los fragmentos de conferencias que hay, algunas no traducidas, ves que cita la Biblia con una facilidad brutal, ¿no? Y en la lectura que has leído, cita la Biblia, ¿no? Entonces, me di cuenta de que un poco la noción de actor santo que tiene Grotowski está muy vinculada con historias bíblicas, como por ejemplo la de Saulo. No te voy a decir quién es Saulo, te la dejo ahí picando. Si has leído la Biblia, sabes quién es Saulo. Yo sí le he leído mucho, que yo como Grotowski he sido una persona muy, muy, muy católica por muchos años de mi vida, ¿no? Hasta que la filosofía me salvó. Me salvó de ir al cielo. Algo parecido le pasó a Grotowski, ¿no? No me estoy queriendo comparar. Él era un maestro, yo soy un cualquiera. Entonces, te he puesto 3 expresiones para partir esta charla sobre Grotowski, ¿ya? Esta conversa sobre Grotowski. Lo primero es la vía negativa, ¿ya? De su interpretación de lo que es el arte teatral, de la crueldad de Artaud. Grotowski es plenamente consciente que el teatro es dionisiaco. Entonces, ¿por qué tratar algo dionisiaco como si fuera apolíneo? Y esto coincide con la época del boom del cine y la televisión en el mundo europeo, y de la quiebra de un montón de compañías teatrales, porque ya no había que ir al teatro, pues si prendías tu tele y ya estaba, o ibas al cine y ya estaba, ¿no? Entonces se da cuenta que la búsqueda, eso está en la lectura, te estoy repitiendo lo que ya has leído. Se da cuenta que esta búsqueda de luz, entre comillas luz, no te iba a llevar a una
auténtica renovación del teatro o un salvavidas para el teatro que está en decadencia ante la aparición del cine y la televisión, ¿no? Sino que si es que el cine y la televisión se están yendo hacia la luz, el teatro debe irse hacia la sombra, en todo el sentido de la palabra. Ojo, estoy hablando de sombra, no de oscuridad, de maldad, de perversión, de violencia. No, estoy hablando de sombra. La sombra es inevitable a la luz. No hay luz sin sombra, ni sombra sin luz, ¿no es cierto? No, la sombra no es mala, solamente está en el oscurito, pues. Y un poquito en el frío también. Entonces, lo que sucede es que se va a ver en la necesidad de analizar el teatro en su raíz más profunda, porque solo a través de esa raíz profunda el teatro puede renovarse. Entonces, ¿cuál es la vía negativa? La vía de la eliminación. Entonces, si tú lo ves de atrás, de afuera, diremos de afuera, no de atrás, de afuera, lo que tú vas a ver es que Grotowski, dentro de toda la infraestructura de la maquinaria, segunda vez que uso la palabra maquinaria, del teatro occidental posguerra, post Segunda Guerra Mundial, hay una necesidad de llegar a la raíz. Entonces va a coger, es como que coges un teatro de juguete y le va botando elementos, ¿no? A luces, no, porque podemos actuar con la luz del sol o con un foco. A vestuario, bueno, sí, puede ser, pero que no sea opulente. Un teatro grande, no, ¿para qué? Si la gente no va al teatro, mejor hagamos algo más interesante, ¿no? Entonces va quitándole elementos, es una vía negativa. Elimina cosas, no le agrega. ¿Ya? Obviamente yo lo he dicho en sorna, ¿no? Porque su análisis no es así de frívolo, ¿no? Es mucho más interesante. Entonces, a ese proceso de eliminación de elementos se le va a llamar la vía negativa y al resultado se le va a llamar teatro pobre, que ahí está, ¿no? Acá no le hice su mal. Bueno. ¿Y cómo es que Grotowski traslada esta lógica de renovación del teatro a un trabajo innovador sobre el actor, a un método, entre comillas, método de actuación? ¿Ya? También por la vía negativa. Entonces, Grotowski lo escribe muy a menudo, creo que en la lectura está, no recuerdo. Pero su lógica es bien clara, ¿no? Bien sencilla, entre comillas, sencilla, como siempre Grotowski. ¿Ya? Dice, a ver, si después de quitarle al teatro todo aquello que es superfluo y que no es esencial para su existencia, me quedo solo con el actor y el espectador, ¿cómo puedo hacer para renovar este arte? Porque si lo dejo tal y como está, va a ser aburridísimo, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo puedo trabajar? Con el espectador no puedo trabajar, porque el espectador solo viene. Entonces voy a trabajar únicamente con el actor. Y voy a trabajar de tal manera que voy a explotar hasta el último recurso que tenga el actor. Como ser. Biopsicosocial, si lo quieres decir. Y lo voy a llevar a un nivel que permita salvar este arte y que permita buscar esa proximidad con Dios que trae desde su infancia. Ojo, Grotowski no era católico, no creía en Dios, en el Dios de los cristianos. ¿Ya? Sabía que hay algo más allá, pero justamente esa búsqueda por ver qué hay más allá lo va a llevar a utilizar el término actor santo. ¿Ya? Te das cuenta que esa influencia católica es tan fuerte, católica ortodoxa es tan fuerte, que se apodera de sus términos, ¿no? Muchos de los términos de Grotowski están en ese sentido, ¿no? Es el niño jugando consigo mismo, con sus ideas. Es el Grotowski niño también, ¿no?
A ver, y acá viene el examen, entre comillas el examen. Ya. A ver, ¿qué han entendido? ¿Con qué se quedan de la lectura? Es una lectura bastante variada, pero sí habla en un momento muy, muy puntual sobre el actor, que era la idea que yo quería con la que te quedes, ¿no? Y ¿con qué te quedas tú en relación al actor? El actor de esta época de Grotowski, de los años 60. A ver, ¿quién quiere hablar primero? ¿Con qué lección te quedas? Ahí está, para que suene más bonito. A ver, vamos a empezar por las mujeres ya. Julie, ¿con qué lección te quedas? Mm, Bueno, pues a mí me llama la atención cómo centra su atención en el actor y cómo este tiene que mm, bueno, no sé si ensimismarse, pero buscar en uno mismo o elementos, no sé, psíquicos, todo esto para mostrarlo, ¿no? Es como que hacer un viaje bueno, un viaje de autodescubrimiento propio y así mostrarlo, ¿no? Es como, em, ¿cómo podría decirlo? Desnudarnos, podríamos decirlo, desnudarnos emocionalmente frente al público. Y me llama la atención como también centra su atención en la importancia del cuerpo, ¿no? Mencionaba la voz y el movimiento, como mm, tiene que tener un entrenamiento en el cual es más consciente de sus resonadores, de la técnica en realidad, para que pueda llegar a eso que él llamaba de actor santo. Y creo que va de la mano de un trabajo arduo, ¿no? Como realmente debería de ser un actor. Y bueno, también me gustó que le dio importancia al tema de la salud mental en cuanto a cuán negativo podría ser hacer este viaje, ¿no? Y decía que si es que lo hacemos bien, no pasa nada, pero si es que lo hacemos a medias, sí podría haber algún riesgo, ¿no? Tal cual, muy bien. A ver, Anthony, ¿con qué te quedas de la lectura? Ya me quedo especialmente con la importancia que le da al trabajo corporal, el conocer absolutamente todo, como menciona en la lectura sobre la voz. También me quedo con lo que menciona que puede haber teatros quitándole la música, la bla, 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 se le quitan muchas cosas, pero no puede existir si es que no hay al menos un espectador. Eso es una joya para mí. Y no sé, esas son las dos cosas principales que me quedo con Grotowski. Ya, muy bien. Eduardo. Bueno, yo pienso igual que los chicos. Lo importante es el conocimiento que puede llegar a tener el actor de su propio cuerpo, de las... Y me gusta esta parte que dice, ¿no? De que habla del actor santificado y del actor cortesano. Del actor santificado, que es un actor que trabaja con la eliminación, ¿no? Que menos elementos, pero tiene un amplio conocimiento sobre sí mismo. Y el actor, pero del actor cortesano que tiene una suma de técnicas y habilidades, ¿no? No sé, es una dicotomía bien interesante, yo creo, eso, para poder trabajarlo también. Es lo que más me ha gustado. Chévere. Eh, a ver, Sarik. Sarik. Ya se jateó Sarik. Dani. No, qué feo, Dani. Qué feo. ¿Cómo crees eso?
Yo me quedo con es el término de actor santificado, santo, y la diferencia del actor artesano. Hay una parte en la que Cortesano. señala, ay, cortesano, yo artesano, el actor cortesano. Hay una parte que señala las diferencias netamente y las herramientas o las técnicas que puede utilizar. Me parece muy curioso que, por ejemplo, hablen de la técnica inductiva y deductiva en la diferenciación de estas. Mm, es cierto, muchas veces acumulamos muchas herramientas, muchos clichés, que no son malos, que te pueden llevar a- a realizar una buena actuación, pero me gusta más el hecho de esto, ir de lo general e ir sacando cosas y ir quedándote con de lo más básico. Y para eso también tienes que entrenar la voz, el cuerpo, que, por ejemplo, yo céntrate en todo lo más menos en el cuerpo y para mí era raro. Creo que un actor necesita también del cuerpo, trabajar su cuerpo, ser consciente de eso. Y que también me llamó la atención lo del director como alguien súper santo, o sea, que te dirija hacia ese camino. Es interesante. Chévere. Hola, Sí, sí, te estamos escuchando. Te he escuchado muy bien. Daniel. Te escuché, ya. Este. ah, Harold. Harold, ¿estás ahí? Harold está. Harold. No, no está Harold, no se reconoce. Bueno, No, ya. no están los Entonces, participantes. vamos con Miguel. A mí me ha gustado mucho la lectura y en especial una frase que guardé que dice, es necesario acudir a un lenguaje metafórico para decidir que el factor decisivo en este proceso es la humildad, una predisposición espiritual. Esto me hace pensar en que, así como él habla de que un espectador puede venir aún tal vez más preparado que el actor, en que puede existir un actor santo que probablemente nunca haya hecho teatro o desconozca del teatro y que más que una que el actor santo, más que una enseñanza, una técnica aplicada a la actuación es tal vez una técnica humana o algo así me hace pensar, no sé qué piensas tú. Tal cual. Es lo que él quiere Grotowski. Franco, solo faltas tú, creo, ¿no? Sí, creo que al principio ya había comentado un poco de lo que estaba leyendo, pero ahora que mis compañeros pudieron hacer una lluvia múltiple de ideas, también me ha ayudado mucho a comprender mejor lo que ya había leído. Y yo me quedo con, aportando a lo que dice Miguel, yo también pensaba lo mismo, porque hay partes en las que no habla que el actor se entrega al público, ¿no? Y que esta búsqueda tiene que tener una cualidad de autopenetración a uno mismo. Y es así como, me gusta mucho el ejemplo que pone, ¿no? Así como un poeta genera su propio lenguaje de palabras, perdón, palabras, el actor tiene que llegar a ese estado, ¿no? De crear un lenguaje de gestos, de sonido, movimiento, que puedan tener mucha carga espiritual o que lo puedan representar. Eso, aparte de lo del actor santo y cortesano, ¿no? Eso. Es, un poco la intención de darles esa lectura era que conozcan de quién estamos hablando, ¿no? Mucho se habla de Grotowski, mucha tontería se habla de Grotowski, ¿no? Ahora yo lo voy a decir con nombre y apellido, porque ya no tengo miedo. Por ejemplo, yo he llegado a escuchar barbaridades como de Hugo Salazar decir de que el aporte de Grotowski al teatro es un sistema de ejercicios, ¿no? ¿Por dónde miércoles está el sistema de ejercicios?
Ese para mí fue un insulto duro, ¿ah? Y yo reaccioné muy feo y una vez más nos mechamos con Salazar. Porque cuando tú lo lees, te deja algo, ¿no? Algo que no es más allá de algo más allá de ganas de chambear y decir, hoy sí hoy voy a ser actor. Si no es pucha, me estoy metiendo en algo que es más allá de un hobby, más allá de entretener a alguien, es algo sagrado. ¿Ya? Entonces, esa vía negativa te lleva a la santidad. ¿Y qué es la vía negativa? Es ese despojo de dificultades. Entonces, en otras partes del libro lo explica bien claro, ¿no? Es la eliminación de dificultades, es trabajar en los ejercicios que él diseña y en la medida, desde físicos vocales, y eso traducido a la acción dramática, escénica diré, no dramática, a la acción escénica, lo que va a hacer es, o sea, te plantea el ejercicio y tú vas a encontrar una dificultad. Partiendo de lo básico va a ser una dificultad corporal. No puedo, me está pidiendo que toque mis pies con la punta de mis dedos y mi columna está tan dura que no llego. Eso es una barrera. Esa barrera la debo eliminar. Y es una progresión de eliminación de barreras. Es una vía negativa. Hasta que la barrera va a chocar con tu ser. Y te va a cuestionar. No solo como actor, sino como ser humano. Y el actor santo va a nacer cuando seas capaz de enfrentar a tus demonios y derrotarlos. Y no es en un trabajo necesariamente de indagación personal, sino que hay un tercero mirándote allá. Hay un testigo. Y entonces, ante los ojos de Grotowski, el teatro en su faceta de presentación es prácticamente un acto de purificación, ¿no? Obviamente no le va a decir ritual, Grotowski no es tarao. Sorry. Sé que estoy faltando al respeto a un montón de gente que trabaja, ¿ya? Pero yo lo sigo a él por eso, ¿ya? Porque es una persona clara, con una visión bien interesante del teatro, ¿ya? Es un acto de entrega, de pureza, de tu yo profundo hacia el espectador. Esas son las obras de Grotowski. Entonces Grotowski no te va a trabajar pues con obras banales, ¿no? Va a coger textos que van a tener cierta influencia filosófica, obviamente, ¿ya? Entonces se conoce a Grotowski y ya vamos a entrar en sus etapas de trabajo por El Príncipe Constante, ¿no? Ojo, lo que has leído, y eso es muy, muy importante, ¿ya? Lo que has leído, hoy justo está entrando Harold, ya, fácil fue al baño. Es la etapa del teatro como representación, ¿ya? Eso es, o sea, son 10 años del trabajo de Grotowski y nada más, ¿ya? No representan bajo ningún motivo la completidad de su trabajo, no, es el inicio. Entonces, eso que has leído es el inicio del trabajo de Grotowski, ¿ya? Entonces acá tienes a Ryszard Cieslak, actor de cabecera del Theater Laboratorium de Grotowski en Wrocław, Polonia, y ahí ves una secuencia altamente fuerte del monólogo del Príncipe Constante, ¿no? Te voy a contar un poco la historia del Príncipe Constante para que un poco entiendas por qué es que este tipo está calato y está en este trance tan interesante, ¿no? El Príncipe Constante es la historia de un príncipe que es gobernante de una especie de principado, ¿no? Que es
capturado por los otomanos, bueno, por los musulmanes, y que con la captura de la ciudad es capturado este príncipe, ¿ya? Entonces, la familia del príncipe tiene que negociar obviamente, con los musulmanes, y y bueno, intentar liberarlo, ¿no? Lo que pasa es que la familia decide entregar la ciudad a cambio del príncipe, pero el príncipe se rehúsa. ¿Y por qué se rehúsa? Porque él no puede aceptar que todo el pueblo caiga en manos del Islam por su culpa. Entonces ofrece su vida, su sacrificio por Dios. Dios siempre está ahí para todos. Entonces es torturado, o sea, le hacen de todo al pobre príncipe. Ahí lo ves, Pimiento Calato, así. Entonces, si tú tuvieras un actor naturalista, actuando esto, lo puede llegar a hacer bien, ¿ya? Pero no va a llegar a lo que ves en el escenario. Digo, no en el escenario, digo en la pantalla, ¿ya? Sheslak es la figura viva del actor santo. Aquel que pudo trascender más allá de su propio cuerpo, derrotar sus límites emocionales y entregarse al arte, ¿no? Entregarse al arte totalmente, al teatro. Entonces, Grotowski trabajaba con ese tipo de textos, trabaja con Acrópolis, Apocalipsis Configuris, trabaja un Hamlet que es pésimo, y eso lo hace antes del Theater Laboratorium, el Doctor Fausto de Marlowe, y bueno, y obviamente el Príncipe Constante Calderón de la Barca, ¿no? Y Calderón de la Barca tiene una fuerte influencia en Polonia en especial, ¿ya? Por la cercanía acuérdate que Calderón muere siendo cura, después de ser un paria desgraciado, se vuelve cura Calderón, ¿ya? Entonces, esa visión monástica de las obras de Calderón calan mucho en la cultura polaca. Y con la presencia del Príncipe Constante, Calderón se hace un ícono en Polonia, ¿ya? Entonces te preguntas, pucha, pero pobre Sheslak, ¿no habrá quedado loco cuando trabajaron sobre ese monólogo? No, míralo cómo sufre. No, ¿ya? Grotowski es el primero en trabajar en un estándar del teatro actual, ¿no? Yo lo uso. A partir de Angelus lo uso porque a partir de Angelus hago obras muy fuertes. Y voy a seguir en esa línea, ¿no? Muy psicológicamente complicadas, ¿no? Entonces, Grotowski durante años fue un misterio, ¿no? De cómo se compuso esta secuencia, esta escena. Y se creía, no, que el pobre Sheslak, que seguramente lo han hecho sufrir y llorar, porque ha evocado momentos difíciles de su vida y no. Entonces Grotowski dijo que nunca iba a decir cómo lo hizo hasta que Sheslak lo dijo. Entonces, cuando Sheslak lo dijo, él empezó a hablar, ¿no? Resulta que esa composición está trabajada en función a la primera experiencia sexual de Sheslak. Ya, entonces, trabaja con una escena análoga, como yo trabajo en la actualidad. Cuando trabajas cosas muy fuertes, hay necesidad de trabajar no sobre la psique del actor, sino sobre algo que le permita de manera análoga, a nivel de forma, trabajar la escena, ¿no? Para no fregarle la vida, ¿no? Entonces trabajó sobre eso, ¿no? Entonces Sheslak estaba muy bien, ya, le iba muy bien al pueblo. Sin embargo, se suicida, y pues eso es otra historia. O no sé si no, ya se me fue, si se suicida o si muere de alguna adicción. Pero no tiene que ver con Grotowski, ¿no? Sino tiene que ver más de cómo Sheslak pasó de ser un actor promedio polaco a ser considerado el mejor actor del mundo, a ser venerado donde él pisaba, ¿no? Entonces, Grotowski se da cuenta de que para lo que él quiere lograr con el teatro, los espectadores se convierten en un factor que él no puede controlar, y por lo tanto él anuncia que el Theater Laboratorium va a dejar de hacer teatro. ¿Por qué? Porque ya no va a hacer obras. ¿Ya? Deja de hacer obras de teatro. El mundo del teatro se conmociona, por supuesto.
Entonces, de ahí anuncia que se va a dedicar a una serie de investigaciones que él llamaría para teatro. ¿Ya? Y fíjate la fotito. Uy, no, no le hice suma a la fotito. Bueno, no importa. ¿Qué cosa vemos en la fotito? A ver. Cusqueños natos. ¿De qué cosita es la foto? ¿No son los Capascoya? ¿En qué contexto? Era Paucar. Sí, pero ¿en qué contexto en Paucar? Mamá Carmen. Están siendo arrastrados por las carrozas de fuego hacia los brazos del... Sí, eso es la guerrilla, ¿no es cierto? La guerrilla es una manifestación teatral alucinante. Para mí el Rubio es teatro. Y tiene todo un libro al respecto. Para mí no. Para mí es ritual. Claro, tiene un montón de acciones escénicas, lo que quieras, pero no es teatro, pues, es ritual. Ahí no hay espectadores, hay participantes. Entonces Grotowski a esto le va a llamar parateatro. Prefijo para, casi, ¿no es cierto? Entonces se va a dedicar a hacer un estudio concienzudo de estas manifestaciones culturales escénicas que no son teatro. ¿Ya? Y va a estar por acá, Caleta obviamente, va a estar en México, va a estar en Bali, va a estar en Haití, va a estar en un montón de lugares. Caleta, viajando, mirando, observando. Y bueno, luego va a llegar allá y va a trabajar con el equipo en Rockland sobre para teatro. ¿Ya? Entonces, esa aproximación que tiene Grotowski hacia esas manifestaciones escénicas rituales lo va a llevar a formularse otra pregunta. ¿Cuáles son las fuentes del teatro? ¿Existen fuentes? ¿Se puede decir que hay factores comunes entre las manifestaciones escénicas de diferentes culturas? ¿Hay fuentes? Y va a seguir viajando y va a tener un proyecto que se llama El Árbol de la Vida, haciendo referencia al concepto de Axis Mundi. Dice, uy, acá tampoco dice eso, bueno, no importa. Y ahí te he puesto, ¿no? Fotitos de Bali. La primera fotito de arriba a la derecha es teatro balinés. Tienes teatro no en el centro a la izquierda y abajo tienes una manifestación estilizada del teatro africano, porque no hay documentación muy interesante sobre las manifestaciones escénicas del teatro africano. ¿Ya? Y después va a haber temas políticos en Polonia. Va a llegar un gobierno socialista muy duro, lo van a intentar censurar y él va a abandonar el teatro laboratorio y se va a ir a Estados Unidos, como todos los que huyen de los países del bloque soviético. Entonces, si te das cuenta, desde la época en la que escribió lo que tú leí, bueno, en la que dijo, porque no es algo que escribió, es una entrevista que le hace Barba, desde esa época hasta esta época ya han pasado 20 años. Y lo que pensaba en ese momento ya no es lo mismo que piensa en los 80. Ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente. Uy, no, Anthony se fue y volvió. Bueno, y se ha empapado de mundo, de antropología, de filosofía, de interculturalidad, de multiculturalidad, de transculturalidad, si quieres también, ¿ya? Y va a haber visto diferentes maneras de aproximación hacia lo que él quería, que sigue siendo el actor santo. Solamente que ya no va a ser actor, porque si ya no hay alguien a quien presentarle algo, tampoco hay actor, no hay teatro, pues. ¿Ya? Entonces, más o menos por estos años, él se entera de que va a morir.
no sé de qué murió y nadie lo dice la verdad. Y lo he buscado, le he preguntado a Mario Biagini de qué murió y no me quiso decir. Es como un secreto. Pero yo sospecho que fue de cáncer de pulmón porque fumaba como chino en quiebra. Además, son pocas las fotos en las que no lo vas a encontrar sin un cigarro por ahí. Biagini fuma igual que Grotowski, fuma todo el tiempo. Entonces se va a Yale, a la Universidad de Yale. Y le invita, y lo invitan a dar cátedra en Yale y coge a un selecto grupo de 14 actores de diferentes especialidades de la Facultad de Artes Escénicas. Uno de ellos, Thomas Richards, que ahí lo ves jovencito, con pelo, al lado de Grotowski, ¿no? ¿Qué es el drama objective? Si tú lo buscas como definición, es la experimentación que hace Grotowski sobre el método de las acciones psicofísicas de Stanislavski, ¿ya? Llevadas a la dimensión Grotowski, ¿ya? Entonces, en esa época se conoce con Thomas Richards, no les va muy bien. A Richards no le va muy bien, sin embargo Grotowski ve algo en él, ¿no? Hay explicaciones muy interesantes sobre el proceso, pero es interesante, ¿no? En el libro de Richards, que se llama Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas, publicado todavía con Grotowski en vida y a pedido de Grotowski, ahí hay una definición muy clara de qué cosa les pedía. Pero básicamente, lo que has leído en el capítulo del libro es básicamente eso, pero sobre las acciones psicofísicas de Stanislavski, ¿ya? Años después, Richards, bueno, a mí me lo dijo Biagini, ¿no? Pero Richards se entera, ya con el Work Center creado en Pontedera, Italia, de que en realidad el drama objective en realidad no pertenece a la cronología del trabajo grotowskiano, ¿ya? Sino que fue la excusa perfecta para buscar un heredero. Él sabía que tenía unas pocas décadas de vida, sabía que faltaba poco. Entonces, él busca un heredero, alguien que pueda continuar con su trabajo, ¿ya? Entonces se va a Yale y dice, por acá debe haber alguien, pues, ¿no? Y efectivamente hubo alguien, y ese alguien es Richards. Ahí lo ves jovencito, ¿no? Esto ya es cuando ya existía el Work Center. En esa época se llamaba Work Center of Jerzy Grotowski, ¿no? Porque el nombre Jerzy Grotowski vendía, pues, la gente se pelea por ir, ¿no? Y cuando Grotowski decide cambiarle el nombre de Work Center of Jerzy Grotowski a Thomas Richards, esta foto fue tomada, ya haciendo público que el heredero era Richards, ¿no? Y de ahí llega al arte como vehículo o las artes rituales, ¿no? Entonces, todo ese periplo por el mundo, esa indagación del trabajo del actor, del entrenamiento vocal, y de cómo estas manifestaciones de training, a Grotowski en la última época no le gustaba hablar de la palabra training, ¿ya? Lo llevan a sistematizar toda esa experiencia vivida de buscar fuentes, de investigar manifestaciones parateatrales, y lo lleva a una nueva forma de hacer teatro, entre comillas, hacer teatro. Recuerda que no había espectadores, entonces no hay teatro, ¿ya? Que Peter Brook acertadamente llama arte como vehículo. Grotowski le decía artes rituales, hasta que invita a Brook, que era su brother, su chochera, y cuando ve el trabajo que estaban haciendo en Pontedera, dice, esto es el arte como vehículo. Y a Grotowski le gustó y se quedó con eso, ¿no? Y esta foto que ves, ahí lo ves a Richards, ya peladito, ya mayor. A la derecha, en el vestido verde, ves a su esposa y algunos actores de esa época, ¿no? Ahora, creo que ninguno de ellos queda, solamente la esposa. ¿Y en qué consiste esto de las artes rituales? Sigue siendo la búsqueda del actor santo, pero a través de otro tipo de herramientas. La principal herramienta va a ser el canto grupal, ¿no?
Eh, ya. Entonces les decía, ¿no? Una de las principales herramientas va a ser el canto, ¿ya? Pasa a lo largo de toda la experiencia, de un sistema de entrenamiento muy rígido, que varía mucho a lo largo de los años, a trabajar con otro tipo de entrenamiento. Una etapa intermedia son los famosos motions, ¿no? Que es una especie de yoga teatral, por así decirlo, la cual hay 5 posiciones que el actor debe dominar y que debe hacer bajo ciertas premisas, ¿no? Pero que ya no es el training pues que hacías antaño en la época del, del Theater Laboratorium, ¿no? Se va a dar cuenta de que si el training no es creativo, no sirve de nada, ¿no? Entonces, la evolución del entrenamiento pasa a ser una serie de ejercicios creativos, es cierto, siempre fue creativo, muy sistematizados, algo mucho más libre, ¿ya? Y el resultado final es lo que se conoce como The Watching. Yo he vivido el The Watching, lo he hecho con el Work Center, bueno, con Mario Bellini, y es bien chévere el The Watching. Es muy energético, muy cansado, sí, pero al mismo tiempo es muy creativo, muy lúdico, muy entretenido, ¿ya? Ese era el problema, que era muy entretenido. Porque me paraba gritando Mario porque yo me divierto, pues, y cuando me divierto me río. Entonces me reía y hacía bulla. Y una de las premisas del The Watching es el silencio absoluto, ¿ya? Y me paraba puteando el Mario, porque yo me reía. Pero fue un chévere el The Watching. Ejercicios como los motions, The Watching y el canto, ¿no? Entonces, yo que tenía la oportunidad de estar 7 días con ellos y haciendo canto 4 horas seguidas, 6 horas seguidas, 2 horas mínimo, es una experiencia alucinante, ¿no? Tienes una sensación de ascender, como que tu espíritu está ascendiendo todo el tiempo. A ver, por ahí una pregunta. No se puede, Julie, porque es un trabajo que ellos hacen 30 años. 30 años. Entonces yo lo que hago es, bueno, yo ya iba experimentando sobre eso, como les cuento, ¿no? Sí, en algún momento vamos a compartir algunas cosillas cuando estemos como podamos vernos. Y como les digo, es como que estás ascendiendo, hay algo que te lleva, ¿no? Entonces, ustedes han leído en la lectura la palabra trance, ¿no? Entonces, ¿cuál era más o menos el proceso en esa época creativa, ¿no? Tenías a los actores haciendo ejercicios creativos durante mucho tiempo, hasta un punto en el cual, tu cerebro pide chepi, ¿ya? Pero si tú, en lugar de parar, sigues, tu cuerpo deja de importar. Y lo único que, y es como, yo lo he vivido, ¿no? No con el World Center, sino trabajando en otras creaciones, ¿no? Con el Colorado en especial. Cuando el cansancio llega y es superado por tu voluntad, no puede ser superado por otra cosa, no es tu mente, es tu voluntad, es como que, ¡fum!, en primer lugar, tus sentidos se exacerban, ¿ya? Se exacerban, así, ¡fum!, y empiezas a percibir todo en un estado alterado de conciencia. Estás como drogado, sí, es cierto, pero no te has drogado, no te has metido nada, solamente te has ejercitado. Y la razón pasa a un segundo plano y te vuelves el ser más creativo de la vida. Entonces, esa era la manera como él trabajaba, ¿ya? Entonces, yo que he vivido eso a través del ejercicio, llegas a un estado mucho más intenso cantando, pero mucho más intenso. Pero no sucede en 1 hora, en 2 horas, sucede a partir de la hora 3, ¿no? Y sin embargo, no estás cansado. O sea, tú terminas la sesión de canto y te sientes más bien muy vital, muy energizado, ¿no? Media hora después ya sientes un poquito de cansancio, pero no es como que te sientes agotado, nada por el estilo.
Entonces te das cuenta que llegó algo muy parecido, pero desde otra vía, y desde una vía que, más allá de la figura del autosacrificio que estaba presente en ese Grotowski joven, pensando en los santos quizá, sino evoluciona a un modo mucho más lúdico, amable y mucho más espiritual que el ejercicio. ¿Ya? Es una experiencia fuerte. Sarig está en alguna sesión, sin embargo no creo que hayan experimentado cosas parecidas porque no, teníamos 2 horas como tiempo máximo, ¿no? Porque vivimos en una realidad en la cual no nos se permite darse 3 horas o 6 horas a cantar, ¿no? En el proceso de Angelus sí llegábamos a las 3 horas a veces, ¿no? Y aún así difícil, ¿no? Difícil. Pero como te digo, estar sí en estos procesos es bien bonito. Y se extraña, o sea, yo sí en algún momento me gustaría volver a hacerlo. Ya cuando sea millonario o famoso, voy a ir a Italia otra vez y voy a tomar un taller con ellos otra vez. Te invito a hacerlo también, ¿no? Vende tu riñón y ándate a Pontedera. Es una experiencia muy diferente, es una experiencia que ni el más lúcido Stanislavski de su época, no estoy yendo en contra de Stanislavski, solamente que son épocas diferentes, hubiera imaginado que era posible. ¿Ya? Y para mí el World Center es un bastión que hay que defender, ¿no? Está fuera del postdramático, está fuera del naturalismo, está fuera de todo lo demás. Es como era el templo Shaolin. ¿Ya? Trabajar con ellos es como ir al templo Shaolin. Vas a aprender un montón sobre el oficio, vas a sentirte cuestionado en todos los aspectos de tu ser, y si tomas la decisión de seguir, algo va a suceder. ¿Ya? Entonces, no es por gusto que yo adoro a estos chicos, ¿no? A Grotowski, a Richards, a Mario, ¿no? A Mario lo quiero un montón porque yo he sido su peor alumno, creo, en la residencia, me paraba puteando, pero me enseñó mucho. Y al final pude hablar con él a solas, porque es muy difícil, es una persona muy especial. Y le dije, le agradecí, fue lindo. Fue para mí vivir un sueño, ¿eh? De verdad que sí. Era uno de mis sueños, uno de mis más grandes sueños hecho realidad. Eso, chicos, ¿no? Preguntas sobre Grotowski. El Richards no. Recuerden que ya no voy a volver a hablar y que el tiempo es oro y que todavía nos faltan 2, 3. Pero los vamos a avanzar más rápido porque no hay mucho de qué conversar. Preguntas, por favor, preguntas. Pregunten todo lo que quieran preguntar. Yo tengo una duda sobre la lectura, bueno, y es también porque es la primera vez que leo algo de Grotowski. En la parte cuando dice que el teatro es el actor y el espectador, a mí, bueno, dentro de lo que he analizado y también cómo lo dice, me hace pensar que no habla de 2 personas físicas, sino de conciencia, y en lo cual me hace pensar que uno podría actuar para sí mismo y ser su espectador. No sé qué piensas de eso, Dani. Eso es justamente, desde el parateatro en adelante, eso es lo que hace Grotowski justamente, ¿no? Pero sin embargo, para que le llames teatro, sí necesitas la presencia física de un espectador. El que ejecuta y el que lo mire ejecutar, ¿no? Y eso está documentado por los teóricos y por los prácticos. Pero sin embargo, no me parece una práctica nociva, ¿no? Ustedes hemos visto, ¿no? Miguel todavía no estaba, pero hemos visto Action, ¿no? Hemos visto, y la próxima sesión, que es de videos, vamos a ver un fragmento o del Príncipe Constante, o de Acrópolis, o de Apocalipsis Configuris, y luego vamos a ver otra obra, ya no Actions, o quizá Actions otra vez, otro fragmentito, chiquitito, para que veas el mundo de diferencia que hay entre una y otra, ¿no?
Pero es interesante lo que planteas, Miguel, es muy interesante, ¿no? Te invito a explorarlo, con cuidado, obviamente. ¿Y qué sería teatro para Grotowski en ese caso? Creo que lo has dicho, pero Está me en la lectura, gustaría, si puedes, ok. lo dice en la lectura, subrayenlo. Dice, es aquello que sucede entre el actor y el espectador. Después, en un ensayo que él escribe que se llama ¿qué significa la palabra teatro? Él va a coger el mismo término, pero lo va a decir en otra palabra. Va a decir, en otras palabras, es la interacción entre el actor y el espectador. Pero me gusta más lo que dice ahí en ese capítulo. Es aquello que sucede entre el actor y el espectador. Eso es teatro, ¿ya? Es el concepto que yo abrazo, creo y transmito. Por eso es que cuando viene Nina y me dice, no, pero el aspecto visual de la obra, y hay que meterle colores, y yo digo, ya, hazlo tú. Yo no puedo. Sí puedo, pero no me gusta. Aunque sí he tomado como reto hacerlo. Entonces, mi próximo proyecto va en ese sentido, justamente. Pregunta sobre Grotowski, por favor. Yo tengo otra preguntita. Dentro de la lectura hay una parte donde dice, lo dice creo que, no sé si será en latín, pero su traducción es primero que nada no causar daño. ¿Podrías detallarnos un poco más de a qué se refería Grotowski en esa parte? Y detallarte exactamente no. No soy tan experto en Grotowski. Quizá Mario o Richards te podrían decir, ¿no? Pero mi interpretación es lo siguiente, ¿no? Recuerden que la sesión anterior hablábamos de los efectos secundarios de la memoria emotiva. Y Grotowski vio, ya, obviamente tú lo has leído en la primera etapa, ¿no? Pero vio cómo lo que aparecía en el libro, porque si tú te lees el libro entero hay una descripción muy detallada de los ejercicios, ¿no? Anthony, acá, nos vemos. Una descripción muy detallada de los ejercicios, ¿no? Pero él vio cómo esta fotografía que tomaron a su trabajo era utilizada incluso como presentación. Entonces incluso los actores se herían, se lastimaban porque no conocían bien cómo se hacían las cosas. Entonces, va en ese sentido, ¿no? De protección. Dale, Yuli. Ay, no, disculpa, no. Y al respecto hay un comentario, ¿no? O sea, Hacia un teatro pobre es un libro apócrifo, ¿ya? Uy, mira, apócrifo, palabras mayores. Es una compilación que hace Eugenio Barba sobre Grotowski con el permiso de Grotowski, ¿no? Pero que lo que nos decía Mario Beghini era que cuando él ya estaba con ellos, él se arrepentía mucho de ese libro, porque no representaba auténticamente lo que él creía, y fue utilizado como un manual de instrucciones, ¿no? Y él consideró que eso le hizo mucho daño al teatro en general. Incluso Mario nos hacía entrever de que en los últimos años de la vida de Grotowski la relación entre Barba y él no era la mejor, por no decir que ya no existía y que había mucho resentimiento por medio. Pero eso ya son chismes. Preguntas, a ver, preguntas, por favor. Si no hay más preguntas, voy a avanzar, ¿ya? Yo quería, si nos podrías contar cómo es el ejercicio que nos contaste que hiciste en el World Center. No, en Lima, Ya. ellos estuvieron en Lima, ¿no? Que hoy no tengo plata para ir a Italia todavía, Pemi. El de watching es eso, es mirar. Hay un guía, tú lo miras y lo imitas. Eso es de watching, ¿ya? Es que no quiero describir ejercicios porque pasa lo que pasa con
lo que pasó con el libro Hacia un teatro pobre, ¿no? Que la gente empieza a sacarlo del contexto y se vuelve otra cosa, ¿no? Pero si han trabajado conmigo, los ejercicios de calentamiento que hago ahora son los principios del The Watching aplicados a otro campo, ¿no? O sea, a mi versión, porque no voy a hacer The Watching, no soy capaz. No voy a destrozar un ejercicio que hacen ellos. ¿Algo más? De 5, 4, 3, 2, 1. Seguimos entonces, ¿ya? Entonces nos vamos con Tadeusz Kantor, ¿ya? Tadeusz Kantor es el otro hijo de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, ¿ya? Pero Tadeusz Kantor tiene influencias mucho más reconocibles y mucho menos múltiples que Grotowski, ¿no? Para Grotowski vamos a decir que su principal influencia es Stanislavski, ¿ya? Tadeusz Kantor va a llevar al campo del teatro lo que los filósofos, dramaturgos polacos habían diseñado como filosofía del arte, que se llama la forma pura. Ahí no hay más que explicar, ¿se entiende? Forma pura. ¿Ya? ¿Quiénes son estos tres maestros? Wickiewicz, Gombrowicz y Schultz. ¿Ya? Entonces, la dramaturgia de estos tres y los escritos filosóficos artísticos de estos tres hombres influye profundamente en Tadeusz Kantor, junto con la muerte. Haber presenciado de la manera que él presenció la Segunda Guerra Mundial, lo transformaron. Entonces, él va a coger lo que decía al inicio de esta sesión Craig, de la super marioneta, lo va a filtrar con la forma pura de Wickiewicz en especial, y va a crear el teatro de la muerte. ¿Ya? Otra influencia interesante, o otra acepción muy interesante en Tadeusz Kantor es la noción de incompletidad, que ahí lo tienes, ¿ya? Para Kantor, en la visión de un arte teatral auténtico, en contraste con lo que sucedía en Europa en el teatro comercial, tú no puedes tratar al espectador como un niño y darle la información completa todo el tiempo, y eso es algo que está muy marcado en mi trabajo actualmente. ¿Ya? Yo ya me cansé de tratar a los espectadores como niños y presentarles una obra aristotélica de inicio, desarrollo, final, en la cual se vaya entendiendo todo plenamente. El arte verdadero de ese cantor está en la incompletidad, en lo incompleto, en dejar un aspecto de la obra vacía para que el espectador la llene con sus ideas. Esa noción para mí es fundamental en el teatro actual, ¿no? Y en el teatro que a mí me gusta del teatro actual, ¿ya? Entonces vas a tener estas maravillas como Viépole, la cual puedes ver que el trabajo del actor es exactamente igual al que ideaba Craig. Son super marionetas, pero que solamente que Kantor no le va a decir super marioneta, le va a decir maniquí. Sus actores son maniquís. ¿Por qué maniquí? Porque el maniquí es la forma, es el objeto inanimado que más se parece al hombre y que puede representar la ausencia de vida. El maniquí. Entonces, por ejemplo, acá tú puedes ver en el primer plano al actor que hace de un soldado muerto. Ya todos son soldados muertos, pero cuando tú ves fragmentos de Viépole, vamos a ver un fragmento de Viépole en la próxima sesión, ves que no actúan como seres humanos, no actúan como robots prácticamente. Y ahí viene la noción de maquinaria de Craig también. Entonces el actor sigue siendo un engranaje en la maquinaria del teatro de director de Tadeusz Kantor. ¿Ya?
Sin embargo, hay un tema que del cual carecía Craig, que es lo que hablaban, lo que comentaban, no recuerdo quién lo comentó, Miguel, de que al trabajar con un grupo, quizá constantemente, quizá este grupo pudiera asimilar de mejor manera lo que la plástica de Cantor, ¿no? Y sí, este fue el caso, ¿no? Él trabajaba con un elenco muy estable, unos gemelos, bueno, hay un documental bien bonito sobre los actores que trabajaban con Cantor, está en francés, pero se llega a entender algunas cosillas. Es muy interesante, ¿no? Cómo es que ellos le entregaban su confianza y su fe absoluta a la visión de Cantor y para que él haga uso de sus cuerpos, ¿no? Y es muy interesante esta manera de hacer teatro, ¿no? No me atrevería a decir de que los actores de Cantor eran ejecutantes plenos, ¿no? Yo sí creo que Cantor les daba cierto rasgo de creatividad, pero siempre y cuando cumplieran ciertas premisas con las cuales él trabajaba, ¿no? Por ejemplo, en las obras de Cantor tú vas a encontrar en muchas escenas maquinitas que hacen sonido. Entonces, la actuación estaba marcada por el tempo ritmo de la maquinita. Y como Cantor estaba todo el tiempo en el escenario, modificaba una perillita y de pronto la velocidad del ritmo dado por la maquinita se alteraba. Entonces toda la actuación se alteraba. Iba más rápido, más lento, ¿no? Entonces esas cositas tenía Cantor. Y ahí está exactamente la noción de incompletidad, ¿no? Para Tadeusz Cantor, estar en el momento de la presentación no implica que la obra esté terminada. La obra siempre se puede modificar y efectivamente las modificaba en vivo y en directo. Hacía, y todos se detenían en seco y entraba, les daba apuntes en los oídos a los actores y decía otra vez y reiniciaba la acción, ¿no? La escena se volvía a hacer incompletidad, forma pura, forma. No hay otra cosa más que la forma. No hay contenido. O sea, es la idea de la forma, de que la forma, como forma pura, te puede transmitir cosas que la palabra o la emoción no te pueden transmitir, ¿ya? Y acá tienes la clase muerta y la noción de maniquí, ¿no? Y la incompletidad en acción, ¿no? Tadeusz Cantor en plena presentación modificando la escenografía. No está completo, todo el tiempo puede ser modificado, incluso durante la presentación. Preguntas sobre Cantor, please. ¿Hay preguntas a la una? No, hay preguntas a las dos. No, hay preguntas a las tres. Avanzamos entonces. Yo. Dale, dale. ¿Cuáles eran los estadios del proceso de la muerte de Tadeusz? No me acuerdo, eso está en el libro. El libro está en mi casa. Sí, pues tú estuviste en ese taller, ¿no? Cuando trabajamos sobre esos procesos. Sí. Si no, están en el libro. Ahorita no me los memoricé, no los memoricé. Pero cuando esté en mi casa, te lo paso, ¿ya? Y eso fue para un proceso muy concreto que fue Viélpole, ¿ya? Eso no quiere decir que eso sea un estándar en Cantor, ¿ya? El último gran aporte que vamos a hablar hoy día es el de Eugenio Barba, ¿no? Yo lo quería mucho, pero desde que hablé con Mario, y como quiero mucho a Grotowski, ya lo miro con recelo. Entonces Eugenio Barba sigue vivo, ya lo sabes, activo. Este año ha sido pasado al retiro de la dirección de la asociación que es como la dueña del Odin Theater, y también ha sido relegado de la dirección del Odin Theater contra su voluntad. Él quería seguir trabajando, pero la verdad es que ya está muy anciano, ¿no? Entonces, en el lugar de la dirección de la asociación entró un coreano cuyo nombre no sé, y en la dirección del Odin está Julia Barley, ¿no? Ya desde hace muchos años, Barley y Barba van juntos a todo lado porque Eugenio Barba ya está mayor, ¿no? Entonces es como que Julia Barley es como su intérprete. Y ahora Julia Barley es la oficial directora del Odin. Bueno, entonces
Barba va a trabajar con Grotowski en la época del Teatro de las 13 Filas, que es el grupo de teatro antes del Teatro del Laboratorio. Luego va a ser asiduo visitante del Teatro del Laboratorio y va a ver el Teatro de las Fuentes, va a ver el Parateatro, y esto va a ser tilín tilín en su cabecita. Entonces va a llevar a Lodin de un sistema de trabajo muy, muy, muy parecido al de Grotowski en la época del teatro pobre, y lo va a vincular con una noción multicultural de la actuación. Para mí, ¿cuál es el gran aporte de Barba a la actuación? Que nos permite a nosotros, no europeos, no occidentales, sino occidentalizados, mirar a las técnicas del teatro europeo desde nuestras manifestaciones parateatrales y desde nuestras técnicas escénicas tradicionales, sin miramientos. Antes de esta noción de la antropología teatral de Eugenio Barba, uno veía, o el mundo del arte, veía las técnicas de Stanislavski, de Brecht, de Grotowski. Ojo, no existe método grotowskiano, ni técnicas grotowskianas. Ya, no existen, eso no existe. Ni existirá. Y va a mirar, uno veía y decía, uy, sí, no, eso es teatro, ¿no? Lo que nosotros hacemos es folclore. Pero desde que Barba pone su atención en la multiculturalidad en el teatro, nos permite vernos a nosotros mismos como criaturas escénicas tradicionales auténticas y al mismo nivel que las europeas, ¿no? Entonces ese es el gran aporte para mí de Barba, ¿no? El otro gran aporte es el teatro de grupo. Ya no existe la compañía teatral para Barba, porque es rechazado de las escuelas y de las compañías teatrales, ¿no? Y todos los actores de Lodin, los originales, son rechazados, y como outsiders crean un grupo, ya no bajo la estructura organizacional de una compañía, sino bajo una estructura colaborativa en la cual Eugenio Barba no es el director que era Tadeusz Kantor, o que era Craig, o que es Brook, ¿no? Sino es un mediador de la creatividad de sus actores, ¿no? Obviamente es el responsable último de la producción, y obviamente su visión está ahí, su plática está también, pero es mucho menos jerárquico que una compañía, ¿no? La cual tú vas, te pagan y ya, no, sino que ellos pues, tienen mucho más que ver con la noción de comunidad que tenía Julian Beck en el Living Theater en Estados Unidos. Y eso es un aporte interesante a la figura del actor, porque desde el actor de Stanislavski, el teatro europeo no tenía un actor participante creativo pleno como con el teatro de Barba, ¿no? Otro gran aporte es el tercer teatro. Entonces te nombro los teatros, ¿no? El primer teatro es el teatro occidental, ¿ya? El segundo teatro es el teatro asiático. Y el tercer teatro es el teatro latinoamericano. Barba trabaja de la mano con Santiago García en Colombia, con Antunes Filho en Brasil, y con Mario Delgado en Perú, y con obviamente Rubio por ahí también, ¿no? Mario Delgado, que paz descanse, al punto de que hacen el famoso Festival de Ayacucho, en el cual se toma Ayacucho desde una perspectiva incluso política, ¿no? Se hace el Festival de Ayacucho en plena época de terrorismo en 1988. El primero fue en el 78, ¿no? Y hay un vínculo muy fuerte de Barba con Perú, ¿no? Actualmente ese vínculo que era Mario Delgado, lo ejercen dos personas en Perú, Bruno Ortiz y Amiel Cayo, ex Yuyashkani, ¿no? Amiel es el que tiene los derechos de publicación de las obras de Barba en Perú, mira. Delgado nunca los tuvo, Mario Delgado nunca los tuvo, los tiene Amiel Cayo. Por eso es que se edita acá en Perú El arte secreto del actor, ¿no? Y lo edita Amiel Cayo. La conquista de la diferencia también se edita acá en Perú. Es más, cuando la ENSA tuvo que hacer una reedición de La Canoa de Papel, le tienen que pedir permiso a Amiel Cayo. Para que veas, ¿no? Entonces esta antropología teatral es esa mirada a las fuentes, pero ya no desde yo soy un europeo que analiza, sino mira, es simple y sencillamente otra noción de ser teatro. Nos vamos con el último, que es el postdramático. Tenemos menos de 10 minutos. Entonces,
¿cuáles son las características del actor postdramático? El actor postdramático ya no representa, sino que presenta. Eso ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de acción dramática también, ¿no? Ya no hay personaje, ya no hay una máscara que el actor se pone, es el actor mismo en el escenario. Es interdisciplinario. No es como Grotowski quería, ¿no? Un actor santo dedicado al teatro, sino que es un actor que baila, canta, hace pintura, video, y todo lo hace al mismo tiempo en una misma obra, ¿no? Es caótico, ahí me faltó la A, no es caótico, es caótico, ¿ya? Muchas veces desestructurado, ¿no? Para eso hay que ver al Gob Squad, por ejemplo, ¿no? El Gob Squad es muy desestructurado, a Meg Stewart desde la danza, ¿no? La no danza en Meg Stewart. Y al ser caótico es desestructurado totalmente, ¿no? Y acá tenemos una linda foto. A ver, ¿quién me puede decir qué actores son? Son actores famosos. ¿Quién es el de la izquierda? A ver, es un actor muy famoso. ¿Es ¿Cuál? Willem Dafoe? Sí, y el de la derecha. ¿Es Willem? Sí, es William Dafoe. El de la izquierda es Mikhail Baryshnikov, el danzarín, bajo la dirección de Bob Wilson. Mira ese elenco, ¿ah? Y ves a un William Dafoe fuera del Duende Verde y de esas tonterías que también actúa, que son chéveres, pero no son. Y ves a Mikhail Baryshnikov, el gran danzarín ruso, que salió de Rusia por la búsqueda del sueño americano, que consigue, ¿no? Y que tiene su fundación y su grupo ahí en Estados Unidos, bajo la dirección de Bob Wilson, ¿no? Multidisciplinario, un teatro de imágenes, ¿no? Tú lo ves y ahí no hay mucha acción, y los actores se sientan, se mueven raro y hablan y a veces cantan, porque Wilson dirige muchas óperas, están así, ¿no? Y así es básicamente lo que Wilson quiere que veas es la imagen, y es también la herencia de Craig, ¿no? Pero ya llevada a la enésima potencia, ¿no? Un landscape theater, un teatro de paisajes, de imágenes, en la cual ningún elemento es superior a otro. Es muy importante eso en el postdramático. El actor no va a ser más importante, o sea, Grotowski se lo pasaron por ya sabes dónde y lo votaron. Acá todos los elementos son importantes, entonces el actor es un elemento más. Entonces, el actor postdramático es la suma, lo que Grotowski decía que no debía ser, es el actor postdramático, ¿ya? Es la suma de técnicas, pero no solamente de técnicas escénicas, sino de otras artes, de danza contemporánea, de danza moderna, de ballet, de artes plásticos, de performance, de happening, y todo en una licuadora, la enciendes, la sirves, y eso es el teatro postdramático. Lo cual no es necesariamente malo, ¿ya? Ya vas a ver el resto. Ya has visto el video de Castellucci, creo que te impresionó. Eso es también postdramático, ¿no? Y eso es todo. Ya, y obviamente estos últimos temas los he corrido porque ya estamos acá más de 2 horas y ya mucho, ¿no? Ya, chicos, preguntas finales. En 3 minutos. No, tenemos más, pero como para apresurar. Impresiones finales. ¿Alguna lectura para entender más el teatro de grupo? Rubio tiene un libro que se llama Apuntes sobre Teatro. Si lo encuentras, es muy difícil de encontrar. Yo lo he leído, pero no lo tengo. De Rubio también tiene un libro sobre que se llama Teatro o Taetro. Y como les digo, el teatro de grupo es una manifestación que viene del Odín, pero que toma nido aquí en Latinoamérica, ¿no? Y gobierna el teatro hasta ahora, ¿no? A pesar de que el teatro de grupo ya desapareció, pero Miguel Rubio no lo quiere aceptar. ¿Cuántos miembros de Expresión de Huancayo siguen siendo los originales? ¿Cuántos miembros de Cuatro Tablas siguen siendo los originales? El teatro de grupo en Perú desapareció.
El único teatro de grupo que queda es Yoshkani y quizá Ángel Demonio, ¿no? Recordemos que para Rubio el teatro debe tener tres características, ¿no? Cultura de actor, teatro de grupo y creación colectiva, ¿no? Esas son las tres características del teatro para Rubio. ¿Algo más? Impresiones finales. ¿Nadie más? Me imagino que están cansados también. Prendemos nuestras camaritas, porfa, para hacer la captura de ley. Para ya, en mi caso, ir a cenar. Bueno, cenar algo por acá. Sarik, te has peinado. Julie, estás en la oscuridad. Mi camarita está mal, espero me entiendan. Ya, chicos, hemos hablado de harto, bueno, sería bueno poder hablar más, ¿no? Quizá la virtualidad no es muy buena para estas cosas. Y también el tiempo nos friega, ¿no? Porque la idea que yo tenía era que podamos conversar más, pero ya es un poquito tarde. Entonces, el compromiso va a ser que la próxima clase, además de ver videos, conversemos un montón, ¿ya? Analicemos nuestras prácticas, nuestros conocimientos, nuestras vivencias y cómo eso también es teatro, ¿no? Y es metodología del actor. A ver, foto en 3, 2, 1. Ya, una más, un ratito, espérense un rato, vamos a abrir la otra app. Cuando decida funcionar mi computadora, ya. 3, 2, 1. Ya, chicos, gracias por estar acá. La idea del siguiente es que cada uno tenga un videíto para compartir, ¿ya? Yo les voy a traer 3 y cada uno de ustedes tiene que traer un videíto donde ustedes creen que se refleje alguna de los métodos o técnicas de actuación que hemos conversado, ¿ya? Entonces busquen un videíto y pongámosle que vamos a ver del video máximo 3 minutos, ¿ya? Y para hacerlo más participativo también, ¿ya? Entonces el próximo sábado vamos a hacer fiesta de videos, ¿ya? Ya, chicos, cuídense mucho, coman bien, no se contagien del COVID, lean un montón y cuídense un montón. Gracias, Dani. Gracias, chicos. Gracias, Daniel. Gracias, Chao, Daniel. chicos. Gracias, chicos. Gracias, Buena Dani. clase. Chao, chicos. Abrazo para todos. Chao, chicos. Chao. Nos vemos.